Isabel se despertó con el sonido de su alarma a las 6 de la mañana. Se levantó de la cama y se dirigió al baño para ducharse y cepillarse los dientes. Se puso su ropa deportiva favorita, una camiseta azul y unos pantalones cortos negros, y se recogió el pelo en una cola de caballo. Luego, tomó su mochila y su botella de agua y salió de su apartamento. Isabel vive en un edificio cercano a la universidad, donde estudia ingeniería medioambiental. Le gusta pasear hasta el campus, disfrutar del aire fresco y del paisaje urbano. A veces se encuentra con algunos de sus amigos y charla con ellos. Otras veces, escucha música o un podcast con los auriculares. Hoy, Isabel tenía una clase de matemáticas a las 7:30. Era una de sus materias favoritas, ya que le encantaban los números y los problemas lógicos. Se sentó en la primera fila, junto a su mejor amiga, Sofía, que también estudiaba ingeniería ambiental. Las dos se saludaron con una sonrisa y sacaron sus cuadernos y lápices. El profesor entró en el aula y comenzó la lección. Hoy, iba a explicar el teorema de Green, una herramienta útil para calcular integrales de línea. Isabel prestó mucha atención y tomó notas. También participó en la resolución de algunos ejercicios, demostrando su habilidad y confianza. Sofía la admiraba y la apoyaba, aunque a veces se sentía un poco intimidada por su inteligencia. Después de la clase de matemáticas, Isabel y Sofía fueron al comedor a desayunar. Se sirvieron un plato de frutas, yogurt y granola, y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Mientras comían, hablaron de sus planes para el día. Isabel le contó a Sofía que tenía una reunión con su tutor de investigación a las 9, para discutir el avance de su proyecto sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad. Sofía le dijo que tenía una clase de física a la misma hora, y que luego iría a la biblioteca a estudiar. Las dos terminaron de desayunar y se despidieron con un abrazo. Isabel se dirigió al edificio de ingeniería, donde se encontraba el laboratorio de su tutor. Allí, lo esperaba con una carpeta que contenía sus datos y análisis. Estaba emocionada por compartir sus hallazgos y recibir su retroalimentación. Su tutor era un hombre joven y simpático, que la trataba con respeto y cordialidad. Le gustaba trabajar con él, ya que le enseñaba mucho y la motivaba a seguir aprendiendo. Isabel entró al laboratorio y saludó a su tutor con una sonrisa. Él le devolvió el saludo y le invitó a sentarse. Isabel le entregó la carpeta y le explicó lo que había hecho. Su tutor la escuchó con atención e interés, y le hizo algunas preguntas y sugerencias. Isabel respondió con claridad y entusiasmo, demostrando su conocimiento y pasión por el tema. Su tutor la felicitó por su trabajo y le dijo que estaba orgulloso de ella. Isabel se sintió feliz y agradecida, y le dio las gracias. La reunión duró unos 40 minutos, y luego Isabel se despidió de su tutor y salió del laboratorio. Miró su reloj y vio que eran las 9:40. Todavía le quedaba tiempo para ir a su siguiente clase, que era de química a las 10. Decidió aprovechar el tiempo para hacer un poco de ejercicio, ya que le gustaba mantenerse en forma y liberar estrés. Así que se dirigió al gimnasio de la universidad, donde había una pista de atletismo y varias máquinas. Isabel entró al gimnasio y se dirigió a la pista. Allí, comenzó a correr a un ritmo moderado, respirando profundamente y sintiendo el sudor en su frente. Le gustaba correr, ya que le ayudaba a relajarse y a pensar en sus cosas. Mientras corría, pensaba en su vida,
en sus sueños, en sus metas. Se sentía feliz y satisfecha con lo que había logrado hasta ahora, pero también sabía que le quedaba mucho por aprender y hacer. Quería ser una buena ingeniera, una buena persona, una buena ciudadana. Quería hacer una diferencia en el mundo, contribuyendo a la protección del medio ambiente y al bienestar de la humanidad. Isabel corrió durante unos 20 minutos, y luego se detuvo. Se secó el sudor con una toalla y bebió un poco de agua. Luego, se dirigió a una de las máquinas, una elíptica, y se subió a ella. Allí, continuó su ejercicio, moviendo sus brazos y piernas al ritmo de la música que sonaba en el gimnasio. Mientras se ejercitaba, miraba a su alrededor y veía a otras personas que también hacían lo mismo. Algunas le resultaban familiares, otras no. Algunas le sonreían, otras no. Isabel les devolvía la sonrisa a todas, sin importar si las conocía o no. Ella era una chica amable y sociable, que le caía bien a todo el mundo. Isabel se ejercitó en la elíptica durante otros 20 minutos, y luego se bajó de ella. Se estiró un poco y se volvió a secar el sudor. Luego, miró su reloj y vio que eran las 10:05. Se dio cuenta de que se había pasado de la hora, y que ya había empezado su clase de química. Se sintió un poco culpable, pero también se dijo que no era tan grave, ya que solo se había perdido unos minutos. Además, la química no era su fuerte, y prefería dedicarle más tiempo a otras materias. Así que se puso su mochila y su botella de agua, y salió del gimnasio. Isabel caminó rápido hasta el edificio de ciencias, donde se encontraba el aula de química. Allí, entró con cuidado, tratando de no hacer ruido. Se disculpó con el profesor, que la miró con una mezcla de reproche y comprensión. Luego, se sentó en un asiento vacío al fondo, junto a un chico que le pareció guapo. Él le sonrió y le pasó sus apuntes. Isabel le agradeció y le devolvió la sonrisa. Luego, se puso a prestar atención a la clase, que trataba sobre las reacciones de oxidación-reducción. Isabel trató de seguir el hilo, pero se le hacía difícil. No le gustaba la química, le parecía aburrida y complicada. Prefería las matemáticas, la física, la biología. Pero sabía que tenía que aprenderla, ya que era parte de su carrera. Así que se esforzó por entender y memorizar lo que el profesor decía. La clase de química duró 1 hora, y luego Isabel salió del aula. El chico que le había pasado los apuntes la siguió y la alcanzó. Le dijo que se llamaba Andrés, y que también estudiaba ingeniería ambiental. Le preguntó si quería ir con él a tomar un café, y charlar un poco. Isabel le dijo que sí, que le parecía una buena idea. Le dijo que se llamaba Isabel, y que le agradecía su ayuda. Le dijo que la química no se le daba muy bien, y que le gustaría que le explicara algunas cosas. Andrés le dijo que no había problema, que él le podía ayudar. Le dijo que la química le gustaba mucho, y que se le hacía fácil. Le dijo que le parecía interesante y útil. Isabel le dijo que le admiraba, y que le gustaría aprender de él. Andrés le dijo que le halagaba, y que le gustaría enseñarle. Así, los dos se fueron Isabel y Andrés se fueron caminando hasta una cafetería cercana, donde pidieron 2 cafés y 2 pasteles. Se sentaron en una mesa al aire libre, y comenzaron a conversar. Andrés le preguntó a Isabel sobre su vida, sus intereses, sus hobbies. Isabel le contó que le gustaba leer, escribir, dibujar, tocar la guitarra, bailar,
viajar, hacer voluntariado. Andrés le dijo que le parecía una chica muy talentosa y generosa, y que compartía muchos de sus gustos. Isabel le preguntó a Andrés sobre su vida, sus aspiraciones, sus proyectos. Andrés le contó que le gustaba programar, diseñar, inventar, jugar al fútbol, escuchar música, ver películas, aprender idiomas. Isabel le dijo que le parecía un chico muy inteligente y creativo, y que también tenía muchas cosas en común con él. Así, los dos se fueron conociendo y descubriendo que tenían mucha química, tanto en lo académico como en lo personal. Se rieron, se miraron, se elogiaron, se tocaron. Se sintieron atraídos y cómodos el uno con el otro. También se ayudaron mutuamente con sus dudas y dificultades. Andrés le explicó a Isabel algunos conceptos y ejemplos de química, y le dio algunos trucos y consejos para entenderla mejor. Isabel le agradeció y le dijo que le había sido de mucha ayuda. Isabel le explicó a Andrés algunas ideas y aplicaciones de ingeniería ambiental, y le mostró algunos de sus trabajos y diseños. Andrés le agradeció y le dijo que le había impresionado. El tiempo pasó rápido, y pronto se hizo la hora de ir a sus siguientes clases. Isabel tenía una clase de biología a las 2, y Andrés tenía una clase de programación a la misma hora. Los dos se levantaron de la mesa y pagaron sus cuentas. Luego, se despidieron con un beso en la mejilla y un abrazo. Isabel le dijo a Andrés que le había encantado conocerlo, y que esperaba volver a verlo pronto. Andrés le dijo lo mismo, y le pidió su número de teléfono. Isabel se lo dio, y le dijo que le escribiera cuando quisiera. Andrés le dijo que lo haría, y le dijo que se cuidara. Luego, cada uno se fue por su lado, con una sonrisa en la cara y mariposas en el estómago. Isabel caminó hasta el edificio de biología, donde se encontraba el aula de su clase. Allí, entró y se sentó en un asiento libre, cerca de la ventana. Se puso a mirar por la ventana, pensando en Andrés. Se preguntó si él estaría pensando en ella también. Se preguntó si él le gustaría tanto como ella le gustaba a él. Se preguntó si él escribiría pronto, o si tendría que esperar. Se preguntó si él sería su novio, o solo su amigo. Se preguntó si él sería el amor de su vida, o solo un pasatiempo. Mientras pensaba en estas cosas, el profesor entró en el aula y comenzó la clase. Hoy, iba a hablar sobre la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía química. Isabel trató de concentrarse en la clase, pero le costó trabajo. No podía dejar de pensar en Andrés, y en lo que había pasado entre ellos. Además, la biología no le interesaba tanto como otras materias. Le parecía importante, pero no tan divertida. Prefería la matemática, la física, la ingeniería. Pero sabía que tenía que aprenderla, ya que era parte de su carrera. Así que se esforzó por prestar atención y tomar notas. La clase de biología duró 1 hora y media, y luego Isabel salió del aula. Miró su celular y vio que tenía un mensaje de Andrés. Él le había escrito para decirle que le había gustado mucho pasar el rato con ella, y que quería invitarla a salir. Le preguntó si le gustaría ir al cine con él el sábado, a ver una película que le había recomendado. Isabel se sintió feliz y emocionada, y le respondió que sí, que le encantaría. Le dijo que también le había gustado mucho estar con él, y que le agradecía la invitación. Le dijo que le parecía una buena idea, y que le gustaría ver la película.
Andrés le respondió que le alegraba que aceptara, y que le parecía una chica muy especial. Le dijo que le confirmaría la hora y el lugar más tarde, y que le mandaba un beso. Isabel le respondió que le esperaba, y que le mandaba otro beso. Isabel guardó su celular y se sintió feliz y emocionada. Isabel se fue caminando hasta el edificio de ingeniería, donde tenía su última clase del día. Era una clase de diseño, donde tenía que trabajar en un proyecto grupal sobre una solución ambiental. Su grupo estaba formado por 4 personas, ella, Sofía, Juan y Camila. Los 4 se llevaban bien y se complementaban. Isabel era la líder y la más creativa, Sofía era la más organizada y la más responsable, Juan era el más técnico y el más hábil, y Camila era la más comunicativa y la más sociable. Isabel entró al aula y se reunió con su grupo. Los 4 se saludaron y se pusieron a trabajar. Su proyecto consistía en diseñar un sistema de recolección y tratamiento de aguas lluvias, para aprovecharlas como fuente de agua potable y riego. Tenían que hacer un boceto, un modelo, un presupuesto y una presentación. Ya habían avanzado bastante, pero todavía les faltaban algunos detalles. Así que se dividieron las tareas y se pusieron manos a la obra. Isabel se encargó de hacer el boceto, usando un programa de dibujo en su computador. Sofía se encargó de hacer el presupuesto, usando una hoja de cálculo en su tablet. Juan se encargó de hacer el modelo, usando unos materiales reciclados que había traído. Camila se encargó de hacer la presentación, usando un programa de diapositivas en su celular. Los 4 trabajaron con dedicación y eficiencia, apoyándose y consultándose entre ellos. También se divirtieron y bromearon, creando un ambiente agradable y productivo. La clase de diseño duró 2 horas, y luego Isabel y su grupo terminaron su trabajo. Estaban satisfechos y orgullosos de su proyecto, y confiados en que les iría bien. Se felicitaron y se agradecieron por su esfuerzo y colaboración. Luego, guardaron sus materiales y se despidieron. Isabel le dijo a Sofía que la acompañara a su apartamento, ya que vivían cerca y quería contarle algo. Sofía le dijo que sí, que la acompañaba y que le contara. Juan y Camila les dijeron que se cuidaran y que se vieran mañana. Luego, cada uno se fue por su lado, con una sensación de trabajo bien hecho. Isabel y Sofía se fueron caminando hasta el apartamento de Isabel, donde entraron y se sentaron en el sofá. Isabel le dijo a Sofía que le tenía que contar algo muy importante, y que no se lo podía creer. Sofía le dijo que le contara, y que no se hiciera de rogar. Isabel le dijo que había conocido a un chico muy lindo y simpático, y que le gustaba mucho. Sofía le dijo que le dijera quién era, y que no se guardara el secreto. Isabel le dijo que era Andrés, un chico de su clase de química, y que le había invitado a salir. Isabel le mostró una foto de Andrés en su celular, y le dijo que era muy guapo y muy inteligente. Isabel y Sofía se quedaron un rato más en el apartamento de Isabel, hablando de Andrés y de otras cosas. Sofía le dio algunos consejos y ánimos a Isabel, y le dijo que se alegraba mucho por ella. Isabel le agradeció y le dijo que era una gran amiga, y que la quería mucho. Sofía le dijo lo mismo, y le dijo que la quería más. Las 2 se rieron y se abrazaron. Luego, Sofía se despidió de Isabel y se fue a su apartamento, que quedaba a 2 cuadras de distancia. Isabel le dijo que la acompañaba. Sofía le dijo que no era necesario. Las 2 se dieron un beso en la mejilla y se separaron. Isabel volvió a su apartamento y cerró la puerta.
Isabel se fue a su habitación y se puso a hacer sus tareas. Tenía que estudiar para un examen de física, hacer un ensayo de literatura y preparar una exposición de historia. Isabel era una estudiante muy aplicada y responsable, que siempre hacía sus deberes con antelación y calidad. Le gustaba aprender y sacar buenas notas, y se esforzaba por ello. Así que se sentó en su escritorio y se puso a trabajar. Isabel estudió para el examen de física, repasando las fórmulas, los conceptos y los ejercicios. La física le gustaba mucho, ya que le parecía fascinante y desafiante. Le gustaba entender cómo funcionaba el universo, y cómo se podía describir con ecuaciones. Le gustaba resolver problemas, y aplicar sus conocimientos. Isabel era muy buena en física, y siempre sacaba las mejores calificaciones. Isabel hizo el ensayo de literatura, escribiendo sobre un libro que había leído. El libro se llamaba Cien años de soledad, y era una obra maestra de la literatura latinoamericana. El libro contaba la historia de la familia Buendía, a lo largo de 7 generaciones, en el pueblo ficticio de Macondo. El libro mezclaba la realidad con la fantasía, creando un mundo mágico y maravilloso. Isabel le había encantado el libro, y lo había analizado con profundidad y sensibilidad. Isabel era muy buena en literatura, y siempre escribía con fluidez y elegancia. Isabel preparó la exposición de historia, haciendo una presentación sobre un tema que había investigado. El tema era la independencia de Colombia, y los acontecimientos que la precedieron y la siguieron. Isabel había recopilado información de varias fuentes, y había hecho un resumen cronológico y crítico. Isabel le interesaba la historia, y la consideraba importante y relevante. Le gustaba conocer el pasado, y reflexionar sobre el presente. Isabel era muy buena en historia, y siempre presentaba con claridad y coherencia. Isabel terminó sus tareas a las 8 de la noche, y se sintió satisfecha y tranquila. Había hecho un buen trabajo, y estaba segura de que le iría bien. Se levantó de su escritorio y se estiró un poco. Luego, se fue a la cocina y se preparó una cena ligera. Se hizo una ensalada de lechuga, tomate, queso y atún, y se sirvió un vaso de jugo de naranja. Se sentó en la mesa y comió con apetito, disfrutando de su comida. Isabel era una chica sana y consciente, que cuidaba su alimentación y su cuerpo. Le gustaba comer variado y equilibrado, evitar el exceso y el desperdicio. Isabel terminó de cenar y lavó los platos. Luego, se fue al baño y se cepilló los dientes. Después, se fue a su habitación y se cambió de ropa. Se puso un pijama cómodo y suave, de color rosa y blanco. Luego, se acostó en su cama y cogió su celular. Miró si tenía algún mensaje de Andrés, y vio que sí. Él le había escrito para decirle que ya había comprado las entradas para el cine, y que la pasaría a buscar el sábado a las 6 de la tarde. Le dijo que la película se llamaba La vida es bella, y que era una comedia dramática sobre un padre soltero. Le dijo que le tenía una sorpresa, y que le tenía muchas ganas. Isabel se sintió feliz y emocionada, y le contestó agradeciéndole las entradas. Le dijo que le intrigaba la sorpresa, y que le tenía muchas ganas también. Isabel y Andrés se pusieron a chatear un rato, contándose sus cosas y coqueteando. Se hicieron preguntas, se dieron respuestas, se mandaron emojis y se mandaron fotos. Se dijeron cosas bonitas, cosas graciosas, cosas picantes. Se divirtieron, se conocieron, se gustaron. Se desearon buenas noches,
y se mandaron un beso. Isabel guardó su celular y se puso a leer un poco. Tenía un libro en su mesita de noche, que le gustaba leer antes de dormir. El libro se llamaba El Principito, y era un clásico de la literatura infantil. El libro contaba la historia de un niño que vivía en un planeta muy pequeño, y que viajaba por el universo, conociendo a diferentes personajes. El libro era una alegoría sobre la vida, el amor, la amistad, la inocencia, la sabiduría. Isabel le encantaba el libro, y lo había leído varias veces. Isabel era una chica soñadora y curiosa, que amaba la lectura y la imaginación. Le gustaba viajar con las palabras, y aprender con las historias. Isabel leyó un capítulo del libro, y se sintió relajada y feliz. Había tenido un buen día, y esperaba tener un buen fin de semana. Se dijo que estaba contenta con su vida, y que tenía muchas cosas por las que agradecer. Se dijo que tenía unos buenos amigos y una buena familia. Isabel cerró el libro y apagó la luz. Luego, se arropó con su cobija y se acomodó en su almohada. Se puso a pensar en Andrés, y en lo que harían el sábado. Se imaginó su cita, su beso, su abrazo. Se imaginó su romance, su noviazgo, su amor. Se imaginó su felicidad. Isabel se quedó dormida, con una sonrisa en los labios y una esperanza en el corazón.